Y hoy quiero hablarles del imposible posible. ¿Pueden decir eso conmigo? Imposible posible. Vivimos en un mundo donde nos rodeamos de ciertas situaciones que ya las catalogamos y decimos, no, eso es imposible, y eso es imposible, y eso es imposible, y eso es imposible. Y como que nos rodeamos de membretes que le ponemos a las cosas que decimos, no, eso es imposible. ¿Sí? Pero dentro de lo que es el mover del Espíritu de Dios y lo que la Biblia nos dice, hay algo que tenemos que romper. Hay un cerco ahí que tiene que ser derribado para poderlo conquistar. Y bueno, les voy a dar 5 palabras en esta predicación. Hay 5 palabras que quisiera comentarlas a la luz de la Escritura para que entendamos de qué se trata esa transición del imposible a lo posible. Y la primera es en sí la palabra imposible. ¿Pueden decir conmigo imposible? Imposible. ¿Cuántas veces ustedes han dicho imposible? ¿O cuántas veces han pensado imposible? ¿Verdad? Refiéranse a lo que sea, el tema que quieran, desde política hasta una persona que está ahí en tu casa y que no es imposible. O sea, imposible es como parte de nuestro diario pensar y decir y hablar. Hace tiempo a mí me gustaba estudiar las guerras napoleónicas y a Napoleón una vez le llegó un general y le dijo a Napoleón, hay que atacar por este lado y hay que romper ahí, hay que conquistar esa ciudad. Y le dijo el general, eso es imposible. Y le dijo Napoleón, imposible no es palabra francesa. ¿Sí me entiendes? Y me acuerdo cuando leí esa parte, me impresionó tanto y dije, no es cierto. Tal vez sea francés, imposible. Pero para el cristiano, imposible no es palabra cristiana. Están así como... Y están titubeando, algunos pensando, ¿será? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será? ¿Será cierto eso que imposible no es una palabra que podamos decir nosotros? Pues no es que no lo debas de decir, pero quiero llevarte a lo que un ángel vino a decir. Y le dice esto en Lucas capítulo 1, hay una doncella llamada María. Cuando viene la anunciación de que lo que había sido profetizado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, en Isaías 7:14, el anuncio de que iba a enviar Dios al Mesías y la forma en que iba a venir el Mesías al mundo a través de una virgen, que iba a nacer a través de una virgen. Y está esta doncella, esta mujer, esta virgen, está ahí en su pueblo, Nazaret, y de repente está desposada, está preparándose para casarse, y de repente aparece este ángel con un mensaje y le dice salve, y le empieza a decir que eres una bienaventurada y todo el mundo te va a celebrar porque Dios te escogió a ti para traer al mundo al Mesías. Y ella está así desconcertada y dice, pero ¿cómo? Si yo no conozco varón, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo va a ser esto? Y ya le dice, mira, va a venir el Espíritu Santo sobre tu vida y vas a concebir, y el que viene va a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ella todavía está perpleja, asombrada de que a ella le toca este privilegio. Y luego más adelante el ángel, para convencerla, le dice aquí, mira, he aquí, versículo 36, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Ella era ya una mujer anciana con su esposo Zacarías, y Dios le habló a través de un ángel a Zacarías que iba a tener un hijo, y ese iba a ser Juan el Bautista. Y entonces ahora 6 meses atrás ya está embarazada su parienta y trae en su vientre a Juan el Bautista. Y entonces el ángel, para rematar y decirle lo que es esto, versículo 37, para convencer a María, le dice, porque nada hay imposible para Dios. La palabra imposible es una palabra que cerca el pensamiento nuestro, cerca el pensamiento humano. Nos restringe a la experiencia, nos restringe a la lógica, nos restringe a la ciencia, nos restringe a los sentidos humanos, nos limita. Esa palabra imposible está ahí. Muchos sabemos, hay ciertos imposibles para tu propia vida, hay imposibles culturales, hay imposibles de nuestra raza, hay imposibles, ¿verdad?
Todo es, decimos aquí en México, todo es posible, todo es posible, todo se puede, menos la muerte, ¿verdad? Menos vencer la muerte, la única que no le podemos ganar. Culturalmente nos autoinyectamos con esa mentalidad, pero ya en Cristo, cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Para todo hay solución menos para la muerte, yo digo, no, no es cierto, hay solución para la muerte. Cristo es la solución, Él resucitó. Entonces, mi perspectiva del imposible empieza a cambiar y el imposible cada vez se va haciendo más chiquito. Y es como Goliat, que está enfrente del pueblo de Israel, y Goliat se llama el imposible, y el imposible está enfrente y todo el mundo está asustado del imposible, pero llega uno que le dice, ¿sabes qué, Mr. Imposible? Hasta aquí llegaste, y ¡pum!, lo tumba. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Sí estamos viendo esto? Entonces, no hay nada imposible para Dios. Imposible es algo increíble, algo incomprensible, algo inalcanzable. Estos son los conceptos que tenemos de imposible. Como que no lo comprendo, no lo podemos alcanzar, no se puede lograr. Son cosas complicadas. Piénsalo, en Hechos capítulo 2, cuando cayó el Espíritu Santo, gente ignorante, galileos, gente sin letra, comienzan a hablar diferentes idiomas instantáneamente. Para nosotros eso es imposible. Tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que memorizar, tienes que nacer en esa cultura para que domines ese idioma. Y aquí fue instantáneo. En un instante estaban hablando 220 diferentes lenguas que otros comprendían y estaban impresionados porque decían, esto es imposible, son galileos, mira cómo visten, son de Galilea. ¿Cómo es que hablan africano? ¿Cómo es que hablan árabe? ¿Cómo es que hablan mesopotamio? ¿Cómo es que hablan otras lenguas estas personas? Y lo hablan perfectamente bien y están declarando las glorias, las maravillas de Dios. Esto es imposible. Esa era la mentalidad de la gente. Pero para los que estaban viviendo lo imposible, ya no era imposible, ahora era una vivencia, lo estaban viviendo. ¿Sí me explico? Entonces, imposible nos tiene limitados, nos enfrasca, nos encierra. Cuando Jesús le habla al mar y lo reprende, y le dice ahí en Mateo 8, reprende los vientos, reprende el mar y las olas, los hombres estaban perplejos. En capítulo 8, ahí dice, a la altura del versículo 27 más o menos, dice esto, dice, ¿cómo es que Dios le ha dado al hombre tal autoridad? Que tiene autoridad para hablarle al viento y al mar y le obedecen. Estaban impresionados. Eso era imposible para el hombre que no había salido del cerco del imposible. Cristo vivía más allá de esos muros. Entraba y salía, como Juan por su casa. O sea, para él no tenía ningún impedimento en hacerlo. No usaba su divinidad para hacerlo. Era lleno del Espíritu, del mismo que tú y yo podemos recibir y que tenemos adentro de nosotros y que nos habilita a romper el cerco de lo imposible. ¿Sí estamos? Y luego la segunda palabra es la palabra difícil. Digan conmigo difícil. Ya difícil son como parientes, imposible y difícil van de la mano. Difícil, casi todos tenemos alguna dificultad. En algún área hay grados de dificultad en tu vida y en la mía, y vemos eso como difícil, es muy difícil. Y cuando decimos es difícil, como que ya le estás dando espacio a imposible. Imposible se va a meter. Tarde que temprano, como es difícil, no le buscas, no le entras a eso. Como es difícil, buscas tus salidas más cómodas, menos riesgosas, menos comprometidas, menos exigentes, y te vas por el lado fácil. Y vivimos como en una cultura que como es difícil, ¿para qué le entro por ahí? No me quiero complicar, no le quiero buscar. Es difícil. Ahorita vivimos una cultura donde queremos lo fácil, lo cómodo, lo rápido, lo práctico, lo menos difícil. Y suena bien, porque pues cada quien busca sus soluciones más rápidas. Sin embargo, a veces esto de difícil te está privando de cosas que Dios quiere asombrarte. Y cuando pensamos que es difícil, pues te quedas sin la bendición. Cuando le crees a lo difícil y no le crees a que hay un Dios que puede ayudarte a brincar lo difícil, te vas a quedar sin esa bendición. Vete ahí a Génesis, por favor, Génesis 18.
Y en Génesis 18 está ahí Abraham, sentado a la puerta de su tienda, de su carpa, al calor del día. Van pasando tres personajes, tres varones, dice la Biblia. Te puedes meter a leer el capítulo 18 y es muy interesante porque son tres, pero hablan en singular. Los tres hablan en singular. Y cuando se refiere Abraham a los tres, le habla en singular. A los tres. Es como un tipo de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cuando nos dirigimos a Dios le hablamos en singular, Padre, pero estamos hablando con Jesús y con el Espíritu Santo. Es singular, pero los tres son uno. Y aquí están estos tres varones que pasan enfrente y aquí Abraham viene y lo ve y se postra delante de él y los invita y les quiere preparar de comer, y entran y están preparándoles ahí de comer y está todo muy bien, y de repente están conversando y en la plática, dice aquí, versículo 10 del capítulo 18, dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, como siempre andan ahí pelando el oído y andan tratando de enterarse de las noticias. Y entonces está hablando y le está diciendo a Abraham: ¿sabes qué? Voy a volver y va a concebir, vas a tener un hijo. Y está Sara escuchando esto. Y Sara está rodeada del imposible, porque en su situación de ver lo imposible, que no podía embarazarse, se le ocurren magníficas ideas para vencer lo imposible, y le da el ánimo a Abraham para que se meta con Agar. Y se mete con Agar. Abraham, no hay nada tonto, pues está bien, claro que sí. Y total, ya, y empieza uno a brincársela cerca del imposible humanamente, no en el espíritu, y es ahí donde cometes errores, cuando es la presunción de ganar al imposible. Ella quería ganarle al imposible con sus artimañas, con su astucia humana, y lo único que hizo fue un problema que hasta la fecha tienen los árabes y los israelitas. Hasta la fecha están dándose duro por alguien que quiso brincarse el muro del imposible en la carne. Tienes que brincar el muro del imposible en el espíritu. ¿Sí estamos viendo esto? Y entonces, cuando Sara oye que se va a embarazar, pues ella dice, se rió, versículo ahí que dice, ¿no? Versículo 11 dice: Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? O sea, Sara no está ahí, pero el Espíritu Santo está en todas partes. Dios oye todo, Dios sabe todo, y para Dios no hay nada imposible. Entonces oye esto, versículo 14, y dice: hay algo, hay para Dios alguna cosa, hay alguna cosa difícil, hay alguna cosa difícil para Dios. Entonces, imposible, el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Ya imposible, ya con esa declaración de un ángel que viene con una misión especial, de haber sido un arcángel, y ahí dice que es Gabriel, baja con un mensaje, y el mensaje es: no hay nada imposible para Dios. Segunda cosa, Dios mismo dice: ¿hay algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil? ¿Sí? ¿Para Dios? Y entonces estos dos grandes muros, imposible y difícil, con la pura declaración de la Biblia, te está diciendo que imposible está vencido y difícil también. Los dos están tumbados. Los dos están bajo los pies de Cristo. Entonces, aquí en la declaración que está haciendo es algo para entenderlo. No hay nada difícil para Dios. Cuando Dios diseñó el universo, cualquiera ve la complicación y la complejidad y las fuerzas que interactúa el sistema gravitacional y las galaxias y luego el planeta Tierra girando y todo lo que estamos viendo, y tú dices: wow, esto es un mecanismo muy complejo. Difícil es algo así, es complejo. Difícil es trabajoso. Difícil es
complicado. Y a veces nosotros le sacamos la vuelta a lo complicado. A veces le sacamos la vuelta a lo trabajoso. Le sacamos la vuelta ¿para qué quieres que me meta al mar? Si ya fui. Yo soy pescador, yo soy más que tú. Eso es puro trabajo, voy a andar limpiando redes. ¿Para qué quieres que me meta? Es difícil para Pedro. Y Jesús le dijo, boga mar adentro, muchacho. Rompe el cerco de lo imposible. Rompe el cerco de la dificultad. Yo voy contigo. Y rompe el cerco y se asombra de la gran pesca. Ahora, 1 Samuel capítulo 14. Aquí hay una historia muy hermosa también. Y esta es la historia de Jonatán, que está subiendo un cerro o quiere conquistar un cerro donde hay filisteos. Y va con un paje de armas, una persona que está ayudándole. Un paje de armas es como los médicos que están operando y tienen un asistente donde el médico que está operando, haciendo la operación, le está diciendo bisturí, pinzas, tijeras, gasa. Y le dice, o sea, le está dando instrucciones y el que está al lado le va pasando los instrumentos. Necesita esa persona. Aquí en este caso, Jonatán tiene un paje de armas y el paje de armas tiene los instrumentos de guerra. Y cuando Jonatán entra al campo de batalla, está el paje de armas pegadito y el que va entrando a la guerra va solicitando, dame una navaja, dame un hacha, dame una espada, dame un escudo, dame flechas. Y el paje le va asistiendo las armas que requiere para pelear la batalla. Entonces, ese paje es un tipo del Espíritu Santo para el creyente. Entonces, cuando tú estás en una situación imposible o estás en una dificultad, tú tienes un paje de armas cuyo nombre es el Espíritu Santo. Y Él te va a dar, junto con la prueba, la salida. Él te va a dar el armamento que requieres para el momento en particular que se requiere y se va a manifestar. Y ahí tiene a tu disposición los 9 dones del Espíritu Santo. Muchos dicen que no son para todos, son para todos. Y si a Él se le antoja dártelos, te los va a dar todos, o sea, no te preocupes. Entonces aquí está Jonatán y avienta en el versículo 6 una declaración. Dice, Jonatán le dice a su paje de armas, dice, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos. Un hombre valiente, se está aventando, quiere romper el cerco del imposible. Habían estado mucho tiempo los filisteos robándoles, impidiéndoles avanzar, vivir en paz y tener todo. Y era una molestia tenerlos ahí. Y este hombre dice, estoy decidido a romper el cerco de lo imposible. Estoy decidido a quitar toda dificultad de en medio de mí. Entonces le dice, vamos a aventarnos, vamos a romper esta guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es ¿qué? Difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. O sea, Dios no tiene ningún impedimento salvar con un gran ejército o con muy poquitos. En algún lugar mandó muchos ángeles para rodear a Eliseo, y en el caso de Pedro, en el capítulo 12 de los Hechos, mandó un solo ángel y con eso puso quieto a 16 soldados romanos. Así es que para el Señor no es ningún impedimento salvar con muchos o con pocos. No es difícil, dice ahí la Escritura. Y entonces mira lo que responde el paje de armas, versículo 7. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Aquí estoy contigo a tu voluntad. Escúchame bien, aquí. Ahora hazle así, aquí estoy contigo, está conmigo a mi voluntad. Aquí. Si eres cristiano, aquí. Si no eres cristiano, aquí. Aquí. El paje de armas está diciendo, yo estoy disponible para romper el cerco de lo imposible. Yo estoy disponible para derribar la dificultad. Te voy a dar lo que requieres. Estoy para servirte. Es una función del Espíritu Santo. ¿Sabes tú que de los siervos nadie le va a ganar a Cristo? ¿Sabes tú eso? Aunque es Rey de Reyes,
pero el que ocupa el lugar de preeminencia está para servir. ¿Tú sabías eso? Lo dijo él. El Espíritu Santo está para ayudarnos y está aquí para ayudarte a ti y para ayudarme a mí. Así es que tenemos ahora al Espíritu Santo que dice: yo te voy a ayudar en tu dificultad. Número 3, la tercera palabra. La palabra nada. Digan conmigo, nada. Cuando decimos nada, el concepto de nada filosófico, teológico, como quieras buscarle, nada es un lugar horrible. Nada es lo que hay en el infierno. No es que no haya fuego, pero ahí no te llevas ni un centavo de este mundo. No te llevas el orgullo, no te llevas la vanidad, no te llevas tus éxitos, no te llevas tus diplomas, no te llevas tus grandes aventuras, tus orgías, no te llevas nada. Y llegas al fondo del abismo y lo peor, la más trágica de todas las tragedias, es que Dios está ausente. Y esa es una de las soledades más terribles de la nada. Ese es el infierno más horrible de todos, cuando Dios no está. Oye, pero Dios está en todas partes. Sí, así es. Pero dentro de su economía, el infierno es un lugar donde Él no mora. Él no está ahí. Sí estamos. Y eso es la nada. Ahora, si tú vas al libro de Mateo 17:20, aquí dice una manera de ver esto de la nada, porque son palabras absolutas. Nada es una palabra que abarca todo. Nada es absoluto, nada. Capítulo 17 del libro de Mateo, y dice aquí, versículo 20, Jesús está reprendiendo a sus discípulos porque deberían de haber estado con su paje de armas. Quisieron echar fuera un demonio en la carne. Quisieron romper el cerco de lo imposible en sus propias fuerzas. Decir: yo soy amigo de Jesús, y ya con eso iban a echarlo fuera. Pues no pudieron. Tengo una foto con él en el selfie. No te sirve de nada. ¿Sí me estás entendiendo esto? Ellos tenían que estar conectados con su paje de armas. Tenían que orar y ayunar. No pudieron echar fuera el demonio del joven. Y regresaron derrotados, avergonzados y vencidos. Y está Jesús viéndolos y los reprende. Y dice aquí, versículo 20, porque le habían dicho: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y entonces dice: por vuestra poca fe. No cuidaron su nivel de fe. ¿Sabes tú? Para vencer lo imposible necesitas fe. Para vencer dificultades necesitas fe. ¿Sí? Y dice aquí: por vuestra poca fe. Porque de cierto te digo que si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Nada será imposible. Esta palabra nada quiere decir que Dios abarca todos los aspectos de la vida. Todo, no se le escapa nada. Y si le creemos a Dios, entonces nada es imposible. Nada. Así de claro lo está diciendo él. Nada te será imposible. Te será. Ya no es nada es imposible para Dios, ahora nada es imposible para ti. ¿Estás entendiendo la diferencia? Nada es imposible para Dios, ahora está diciendo nada es imposible para ti. Te lo está pasando a ti, pero tienes que estar conectado con Él. Tienes que acudir al paje de armas, al que está contigo. Y dijo ahí en Mateo 28, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Tienes que tomarme en cuenta ante tus imposibilidades y ante tus dificultades. Tómame en cuenta, búscame y me hallaréis. Y entonces nada será imposible para ti. Nada es difícil.
Cuarta palabra, la palabra todo. Digan conmigo todo. Todo. Esta palabra todo también es una palabra absoluta. Abarca todo. Y cuando dices todo, pues es todo. Abarca todo. No excluye nada. No importa qué tan imposible o qué tipo de imposibilidad sea. No importa qué dificultad sea. Su magnitud o su tamaño no importa. David está delante de un Goliat, Mr. Impossible. Y el pueblo de Israel está delante de Mr. Impossible. Y les está diciendo, ¿quién? Órale, vénganse, a ver quién quiere. Y todos están, no, pues yo no lo hago. Yo estoy acostumbrado a vivir con el imposible. Y con la dificultad enfrente de mi vida ya me acostumbré. Es una piedra en el zapato, pero ¿para qué me quito el zapato? Me puedo resfriar. Mejor camino con la piedra en el zapato. ¿Sí me entiende la mentalidad? Entonces prefieren andar con la piedra en el zapato y no se lo quitan porque se van a enfriar. Digo, ¿me entiendes? Entonces la dificultad está enfrente de ellos. Todos están amedrentados, todos están parados. Y sale David y viene con una perspectiva diferente. Él no está dentro del cerco del imposible, porque él ya tiene experiencias de victorias sobre lo imposible. Un león, un oso. Pequeñas victorias de imposibles se fueron acrecentando su capacidad de fe, al punto donde dice, yo me lo he hecho. Ese Mr. Impossible, ahí tengo en mi oficina la cabeza del león, la cabeza del oso, y la de Goliat también la puedo poner ahí. O sea, no hay problema. Yo lo puedo tumbar. Y todos, Mr. Imposible te está oyendo. La dificultad se te va a aumentar, hermano. Y él dice, yo me lo he hecho. Y sale al campo y lo derriba. Y cuando lo derriba, los que vieron eso, que tenían imposibilidades, que tenían dificultades, al ver que ese Mr. Impossible cayó, ellos dijeron, si él pudo, nosotros también. Entonces Jesús dice, las mismas cosas que yo hice, ustedes también las harán. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y entonces, cuando decimos todo, Mateo 19, 26, dice esto: vienen porque hay una persona que tiene temor. Y te seguiré, Señor, pero ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, suelta todo y sígueme. Ya cumplí la ley, pues sí, pero te falta soltar todo, suelta todo y sígueme. No, pero me da mucho miedo, mejor me voy. Y se fue. Y entonces Jesús dice, es muy difícil. Es muy difícil vivir en la dimensión de lo imposible y conquistar lo imposible si estás anclado a las cosas que tienes y confías en ellas más que en mi palabra. Confía en mi palabra. Yo me acuerdo que le dije a mi pastor hace muchos años, cuando yo estaba por cerrar el negocio, me iba a meter de lleno al ministerio. Y yo ya estaba, pero pues trabajando horas extras, tenía el trabajo y me iba a la cárcel, y iba al hospital, y iba a los pueblos y aquí y allá. Y entonces le dije a Ariel, ¿sabes qué? Ya llegó la hora. Voy a cerrar y me voy a meter a la hora. Estaba creciendo mucho. Entonces fui a hablar con él y le dijo, ¿y sabes qué? Estoy tomando una decisión. Me quiero lanzar y quiero ya cerrar los negocios. Me quiero dedicar a esto. Y yo me las ingenio a ver cómo le hago con los recursos que tengo, y yo a ver cómo le hago. No hablamos de dinero, para nada. Dijo, perfecto. Y yo me le quedaba viendo así. Y yo dije, ay, es como tirarte del nido, ¿me entiendes? ¿Tendré alas o no? ¿Volaré o no volaré? Y de repente me dijo, cuando te salgas del barco, yo te espero afuera, ahí te espero. Y cuando ya estés afuera, te vas a dar cuenta que no eres el único que está caminando sobre agua. Y me dijo eso y yo dije, wow. Y me dio una lección de creerle. Y a partir de ese día cambió nuestro destino en muchas cosas.
Y aquí el Señor está diciéndonos algo a todos hoy, porque dice en el versículo 26, mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Este tipo de mentalidad, de visión, de caminar, para los hombres esto es imposible, porque estás agarrado de tu barquito, estás agarrado de tus números, estás agarrado de tu cuenta, estás agarrado de muchas cosas y estás viendo las olas, estás viendo el viento, estás viendo muchas cosas y estás agarrado, estás viendo, y esto es imposible, no la vamos a hacer, no la vamos a hacer, no la vamos a hacer. Y este hombre del cual Cristo está hablando dice: mas para Dios, otra vez la palabra, todo es posible. Aquí, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Todo. Todo. Eso abarca cualquier área, ahí abarca tu universo personal. Ese todo lo abarca Él. Ahora, Marcos 9:23, Jesús está hablando con el papá del muchacho que tenía un demonio, que los discípulos no lo pudieron echar fuera. El papá está diciendo: lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada, por eso te lo traje a ti, ojalá me ayudaras. Y Jesús está oyendo la conversación y está delante de dos tipos de personas. Uno, sus discípulos, que todavía no han entendido que esto de romper el cerco de lo imposible, que esto de vencer las dificultades, demanda una disciplina de creerle a Dios a través de tu tiempo con Él, de tu tiempo de oración, de tu tiempo de ayuno, de tu tiempo de orar. Demanda eso. Y ellos no estaban haciendo su tarea. Pero este hombre no tiene nada de fe y está esperando que los demás hagan las cosas. Él no quería aportar nada. Mira, ellos no tienen fe y ellos esto y el otro. ¿Y tú qué? Se le quedó viendo Jesús y le dijo: ¿y tú qué? A lo mejor te endemoniaron por tu causa. O sea, tú le abriste la puerta, a lo mejor metiste un brujo a tu casa, una bruja, qué sé yo. ¿Y tú qué? Estás acusando a los discípulos de lo que ellos intentaban hacer y no pudieron. Pero tú, tu mundo de imposibilidades, tu dificultad tiene solución y tú tienes que hacer tu tarea también. Capítulo 9, versículo 23 le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hace rato decíamos: para Dios todo es posible, ¿verdad que sí? Y aquí, ahora te la vuelve a ti: al que cree, todo le es posible. Te está convidando su misma, ese mismo poder, te está diciendo: para mí es posible, pero para ti también. Para ti también. Para el que cree, todo es posible. Filipenses, el apóstol Pablo, experimentado en muchas cosas, sus viajes misioneros, tantas carencias y persecuciones y golpes y maltratos, naufragios, todo lo que tú quieras y mandes. Capítulo 4 de Filipenses. Él dice en el versículo 6: por nada estéis afanados, por nada. Ahorita usamos la palabra nada. Nada te debe de amedrentar, nada te debe preocupar, nada te debe de asustar, nada. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sí estamos viendo eso? Y aquí dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nada. Lo imposible no te va a conquistar. La dificultad no te va a arrasar. Nada. Solo presenta tus peticiones. Conéctate con el paje de armas y Él te va a dar las armas para tumbarlo. Y luego dice en el versículo 13, el apóstol Pablo, ¿qué dice en el capítulo 4, 13? Todo, otra vez lo dice, todo. ¿Verdad? Ese es el todo. No decíamos hace rato que dijo Jesús: todo es posible para el que cree. Bueno, y no dice ahí: todo es posible para Dios. Y aquí, ¿qué está diciendo?
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo una frase ahí para que suene bonita y la repitas como merolico y no aportes nada. No, tú tienes que aportar, tú tienes que participar, tú te tienes que conectar, tú necesitas tu paje de armas. Tú no puedes subir a la guarnición solo, necesitas el apoyo de tu paje de armas, necesitas el Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. No dice a nadie más. Dice en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y este es el último, capítulo número 5. La última palabra es posible. Vamos a decir posible. Posible, otra vez. Es posible, es posible. Posible. Esta palabra en Lucas 18, 27, aquí hay una declaración de Jesús nuestro Señor. Ya lo hemos leído, pero vamos a regresar a ella. Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los hombres es posible. Es posible para Dios. Posible es la habilidad y el poder para hacer algo. Habilidad y poder para hacer algo. Si es posible. Si es posible. Para todo hay solución, menos para la muerte. No. Si es posible. Hay solución para la muerte. ¿Eso es imposible? No. Si es posible. Dentro de los proyectos de Dios es posible. Y lo único que me toca a mí es creerle y alinearme con Él, y Dios va a manifestarse. Y cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, esas cosas imposibles o esas dificultades, tú ve la Biblia, toda la historia de los hombres y mujeres, y te vas a dar cuenta. O tú ves la historia de la gente. Aquí entre nosotros hay gente con testimonios. Tenemos casos de personas donde Dios hizo cosas. Algunas veces no sale como uno quisiera y le preguntaríamos a Dios: Señor, ¿y qué pasó? Pues no, que sí es posible. Sí, ese es tu intento de entender que es posible. Yo tengo otro concepto de lo que es posible. Pero esto es imposible. Entonces no pudiste. No pudiste, Dios. Mira, sigue igual, no pudiste. Y casi lo podemos acusar. Y Dios está viendo. Porque si Dios hace lo que tú quieres, entonces no le das oportunidad de que Dios sea Dios. Dios es Dios. Y Él sabe lo que va a hacer contigo. Tu imposible está ahí, tal vez a propósito, para incrementar tu fe. Tu dificultad está ahí, tal vez misteriosamente está ahí la dificultad. ¿Por qué? Porque así es. Jesús le preguntó en Juan 6 a Felipe. Le dijo: oye, Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para darle comer a tanta gente pan? Y estaba ahí como asombrado Jesús, como asustado. Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, José? Tú, Felipe, dime. En Juan 6, y Felipe: ay, pues estoy ni 300 denarios. Sí, cierto, ¿verdad, Felipe? Sí, cierto. No, hombre, que es un gran matemático. Y yo creo que por dentro dijo: Señor, ayúdame con Pipe, por favor. Dice, le preguntó porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Y vino Andrés y le dijo: aquí tengo un muchacho con 5 panes, 5 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Y como diciendo: pues esto es mi pequeño granito de arena para colaborar para la compra del terreno. Y el Señor está así: pues con eso vamos a empezar.
Y con eso vamos a tumbar un imposible. Con eso vamos a tumbar una dificultad. Y te voy a sorprender porque está dentro de mi proyecto. Tú dame lo poquito que tienes, yo me encargo de lo demás. Si tienes fe del grano de mostaza así tamañito, con eso tengo para trabajar. Y no hay nada imposible. Y todo es posible. Nada es imposible para Dios y nada es imposible para el que cree. Y todo es posible para Dios y todo es posible para el que cree. Ahí está. Te lo está dando el Señor, te lo está poniendo en la mesa. Y yo sé que este mensaje es para muchos de nosotros. Algo que quiere Dios darte a ti. Recíbelo. Y vamos a orar ahorita. Los que tengan imposibles se pueden poner de pie. Si tú tienes un imposible, ponte de pie. ¿Tiene alguien dificultad? Una dificultad, ponte de pie. Hoy es el día de tumbar imposibles y dificultades. Y tomar esta palabra, porque es para nosotros, es para el pueblo de Dios. Hay cosas que Dios te quiere dar y ahí están. Y son para que tú las vivas. Por un momento, si quieres, cerremos los ojos aquí delante del Señor. Y vamos a hacer una declaración de lo que hemos leído ahorita. Y podemos orar en voz alta, decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias que no hay nada imposible para ti. Me arrepiento de mis pecados. Yo no he podido vencerlos, pero tú venciste en la cruz y te creo. Lávame con tu sangre y te creo que soy limpio y soy libre. Señor, yo te invito que vengas a mi corazón y me ayudes a vencer lo imposible, mi propia muerte y cualquier otro obstáculo, dificultad o reto que tenga delante de mí, en el nombre de Jesús, porque te creo que para ti no hay nada imposible, en el nombre de Jesús. Y tú me has prometido que si te creo, aunque sea un poquito, con eso no hay nada imposible para mí. Te bendigo, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El imposible está vencido. La dificultad está vencida. Me has dado a mí tu gracia y tu favor, y lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que puedo crecer en la fe y seguir avanzando. Que tu nombre sea exaltado siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a los que tuvieron esta oración, de veras, los que tuvieron alguna situación crítica, complicada, un reto de esos así que tú dices, eso es imposible, y estoy enfrente de eso todos los días. Dios nos quiere sorprender y nos va a sorprender. Aquello que era imposible, Dios quiere hacer algo posible. El imposible se va a hacer posible en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.